Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos a nuestro canal Estructuratec 21, un canal dedicado al aprendizaje de la ingeniería estructural. El día de hoy estoy muy contento de estar de nueva cuenta con todos ustedes después de esa charla en vivo en la que tuvimos oportunidad de compartir y de platicar un momento. La verdad es que estuvo de maravilla, estuve yo muy contento con esta charla. Vamos a repetir otra poco más adelante para todos ustedes con una temática también novedosa que espero les guste. Y el día de hoy vamos a platicar acerca de qué efecto tiene la inclusión de acero de refuerzo en la zona de compresión en una viga que vamos a someter a flexión. Vamos a calcular la resistencia de una viga simplemente reforzada y la vamos a comparar con la misma viga, pero con acero de refuerzo en la zona de compresión y vamos a intentar analizar cuánto es el porcentaje de crecimiento de esa capacidad a flexión, los pros y los contras y por supuesto vamos a platicar acerca de la necesidad de incluir al menos dos varillas en esa zona de refuerzo en compresión para poder amarrar precisamente los estribos o el refuerzo transversal en estos elementos. Pero vamos pues a los ejercicios o a los casos que les tengo preparados el día de hoy para discutir precisamente este tema que espero sea del interés de todos ustedes. Muy bien, vamos a responder precisamente esta pregunta que he formulado acá. ¿Cuánto incrementa la capacidad o la resistencia a flexión en una viga cuando nosotros adicionamos acero de refuerzo en la zona de compresión? Y para ello vamos a hacer un versus aquí donde tenemos en la parte de la izquierda una viga simplemente reforzada con un peralte de 60 centímetros, una resistencia a la compresión del concreto de 250 kilos sobre centímetro cuadrado, un esfuerzo de fluencia en el acero de refuerzo de 4.200 kilos sobre centímetro cuadrado y noten que estamos colocando un acero en el refuerzo, digamos, de tensión de 4 varillas del número 6. Recuerden que únicamente los 3 círculos que están ahí son esquemáticos o representativos para indicar que en esa zona hay acero. Y vamos nosotros a colocar 4 varillas en realidad del número 6. Eso nos da 11.4 centímetros cuadrados. Y en la viga de la derecha vamos a colocar también las mismas 4 varillas del número 6, que nos van a sumar 11.4 centímetros cuadrados. Y a diferencia de la primera, vamos a adicionar 2 varillas del mismo número, del número 6, lo cual nos da un acero en compresión de 5.7 centímetros cuadrados. Por ahí tienen los recubrimientos. Vamos a usar recubrimientos en la zona de tensión de 3 centímetros y en la de compresión también de 3 centímetros. Vamos pues a comparar las resistencias a flexión de estos dos elementos con la diferencia entre ellos de que el de la derecha va a tener un acero en la zona de compresión, 2 varillas del número 6 y vamos a analizar qué es lo que resulta. Empecemos pues con el análisis de la primera viga, una sección simplemente reforzada. Vamos a retomar el procedimiento normado. Recuerden que lo primero que debemos de hacer es calcular las variables ρ y q para poder estimar la resistencia. Vamos a empezar con la variable ρ, que como ya lo saben, es la cantidad de acero en tensión entre el producto de la base por el peralte efectivo, es decir, el área efectiva de concreto. Lo que tenemos es una ρ de 0.0063. Con esta ρ vamos a calcular el valor de Q. Acuérdense que Q se relaciona con ρ a través del cociente FY entre F'C. Y lo que tenemos es una Q de 0.1251. Esta es precisamente esta variable que justamente es la que requerimos para poder calcular la resistencia a la flexión de acuerdo a el criterio de nuestra norma técnica complementaria sobre el diseño de estructuras de concreto. Ahí tienen la expresión ampliamente conocida, es el factor de resistencia que recordarán que en flexión vale 0.9 por F'C por B por D cuadrada, que es el peralte efectivo al cuadrado, por Q, que es justamente la variable que acabamos de estimar, por 1 menos 0.5 de Q. Vamos pues a sustituir los datos que tenemos, recordando que en la norma técnica complementaria
del 2017 sobre estructuras de concreto. El FB' ahora es el 85% de F'C. Por ahí algunos de ustedes me han estado preguntando porque se quedaron precisamente con el criterio anterior que decía que F'C era 0.8 por 0.85 de F'C. Resalto que eso ha cambiado en la actualización de la norma y en la última versión la relación que existe entre F'C y F'C es del 85%. Una vez que sustituimos las magnitudes que acabamos de calcular, podemos obtener un momento resistente de alrededor de 24.23 toneladas por cada metro. Esto es lo que resiste una viga simplemente reforzada como la que tienen acá. Muy sencillo. Lo hemos tratado ya en otros videos previos. Y lo que vamos a hacer ahora es calcular por el otro lado la resistencia a la flexión de este elemento, del mismo elemento, solo que ahora vamos a adicionar, ya lo decía, 2 varillas del número 6. Vamos a comenzar con este análisis. Lo primero que debemos de hacer, de acuerdo a los criterios que hemos aprendido por acá, la norma, es evaluar precisamente la profundidad del bloque de esfuerzos de compresión, que recordarán se denota con el parámetro o la variable A. Vamos a calcularla precisamente con la expresión que ya conocen. Al área de acero en tensión le vamos a quitar el área de acero en compresión y eso lo vamos a multiplicar por el esfuerzo de fluencia y a dividir entre F'C por B. Acá tienen la profundidad del bloque de esfuerzos de compresión, que es 3.75 centímetros. Con esta nueva A, o con esta A, vamos a verificar el estado en el que se encuentra el acero de compresión, que en este caso está en la zona superior, y para ello vamos a utilizar la expresión que asocia precisamente la deformación unitaria en la zona donde se encuentra el acero de compresión con las variables A, beta 1 y R'. Recuerden que R' es el recubrimiento en la zona de compresión. Prácticamente todos los parámetros de tensión, cuando ustedes le ponen una prima, hace alusión precisamente a el refuerzo en la zona de compresión. En este caso, estamos obteniendo una deformación unitaria en el lecho de compresión de 9.6 por 10 a la menos 4. Este valor, por supuesto, lo vamos a comparar con la deformación unitaria de fluencia, que recuerden es el cociente del esfuerzo de fluencia entre el módulo de elasticidad del acero, que de acuerdo a nuestra norma lo debemos de tomar como 2 por 10 a la 6 kilogramos sobre centímetro cuadrado, y entonces obtenemos la deformación unitaria de fluencia, que ya lo sabemos, nos da para los aceros típicos en México y en distintas partes con FY de 4200 de 0.0021. Este valor lo comparamos precisamente con la deformación unitaria en el lecho de compresión y vemos que es mucho menor la deformación unitaria ahí que la de fluencia, lo que implica que el acero de compresión no se encuentra en un estado de fluencia. Muy bien, el camino se bifurca aquí de acuerdo a nuestra norma y se nos dice que si el valor fluye, si la deformación unitaria alcanza la de fluencia, el acero de compresión fluye y hay un camino directo con la ecuación que viene precisamente en el capítulo de flexión en esta norma, pero si descubrimos que el acero de compresión no está fluyendo, entonces estamos obligados a recalcular el valor de A. A partir de esta función cuadrática en la que se incluyen diversos parámetros, como los que ven ahí, son todos parámetros conocidos, la deformación unitaria máxima útil del concreto, que en México es del 0.3%, el módulo de elasticidad, las cantidades de acero. Si nosotros sustituimos precisamente las magnitudes de estas variables, llegamos a esta ecuación, la simplificamos y obtenemos esta función cuadrática. Para esta función cuadrática vamos a obtener las dos raíces de A, recordando que una no va a tener ningún sentido físico. Nos quedamos precisamente con la magnitud positiva, que es 4.92 centímetros. Esta es la nueva A o la nueva profundidad del bloque de esfuerzos de compresión. Y con esta A vamos a calcular las fuerzas internas en nuestra viga. La primera fuerza resultante es la inherente precisamente a el bloque de esfuerzos de compresión
del concreto, de ahí el subíndice C, hace alusión precisamente a la componente del concreto, que ya lo saben, es F'C por A por B. Obtenemos una fuerza resultante de 31.36 kilos, calculamos la fuerza resultante de compresión del acero en compresión, que va a ser precisamente la relación entre la cantidad de acero que tenemos allá arriba y el esfuerzo, donde el esfuerzo es la deformación unitaria actuante que vamos a calcular o que hemos calculado precisamente, que vamos a calcular con la nueva A, aquí la tienen, 4.92 por el módulo de elasticidad por la cantidad de acero que tenemos en la zona de compresión. La resultante de esta fuerza resultante nos da 16.47 toneladas. Muy bien, con estas dos fuerzas de compresión vamos a calcular el momento resistente, recordando que vamos a prácticamente multiplicar o a sumar el producto de las fuerzas que acabamos de estimar de compresión resultantes por los brazos de palanca que generan hacia el hecho de tensión. En este caso, los brazos de palanca para la resultante del bloque de esfuerzos de compresión será D menos A sobre 2 y para el acero o la resultante de fuerza del acero de compresión pues será todo el peralte efectivo, que es D menos el recubrimiento. Muy bien, sustituimos precisamente estas variables y llegamos a la obtención de una resistencia de 24.69 toneladas por cada metro. Muy bien, esta sería la capacidad máxima del elemento cuando nosotros adicionamos dos varillas del número 6 en el hecho de compresión. Si nosotros hacemos la comparativa, tenemos por el lado de la viga simplemente reforzada una resistencia a la flexión de 24.23 toneladas metro. Y por el lado de la viga, la misma viga reforzada con dos varillas del número 6, tenemos una resistencia de 24.69. ¿Qué implicación tiene? ¿Qué ganamos en términos de resistencia cuando nosotros adicionamos este acero de compresión en la zona superior en esta viga? Pues alrededor de 1.8% de la resistencia que teníamos en la viga simplemente reforzada. Y seguramente ustedes están preguntando, bueno, ¿y por qué adiciono esas varillas adicionales del número 6 en la zona de compresión si al final la ganancia que voy a tener es de 1.8% en términos de capacidad? Aquí hay varios temas que discutir. El primero de ellos es que requerimos al menos de dos varillas en las esquinas para precisamente amarrar el refuerzo transversal o los famosos estribos en nuestro elemento. Y además de ello, debemos de recordar que las vigas doblemente reforzadas, pues normalmente las diseñamos o las proponemos porque en la configuración de la mayoría de los sistemas estructurales son hiperestáticos y por ende suelen generarse momentos negativos. Entonces requerimos precisamente de acero cuando hay flexión negativa. El acero en tensión ahora se vuelve, digamos, el hecho superior para atender las zonas de esfuerzos de tensión o de demandas de tensión cuando tenemos flexión negativa. Sin embargo, si nosotros tuviéramos una viga isostática simplemente apoyada, donde solo existe flexión positiva, pues esta comparativa tendría sentido en términos de evaluar la conveniencia de adicionar acero fuertemente en la zona de compresión. Recordando que de cualquier manera, si la viga es simplemente apoyada, tendríamos que colocar para mitigar el cortante refuerzo transversal, que son precisamente los estribos. Y tendríamos la obligación de colocar al menos dos barras en las esquinas, una en cada esquina, para poder ligar o amarrar ese refuerzo transversal. Aquí la pregunta importante es, ¿vale la pena colocar acero si solo tengo momento positivo? Gran cantidad de acero en la zona de compresión, pensando en que voy a incrementar sustancialmente la resistencia. Acá vemos que no, estamos adicionando dos varillas del número 6 y ganamos alrededor del 2% si somos exagerados en resistencia a flexión.
Es un tema importante a la hora de tomar decisiones para el refuerzo en la zona de compresión cuando tengan ustedes estas configuraciones. Naturalmente, este porcentaje varía en función de la cantidad de acero que ustedes dispongan y por supuesto de variables geométricas en la viga. Pues muy bien, espero que les haya gustado esta discusión. La dejo aquí para la reflexión de todos ustedes, los que están aprendiendo estas temáticas orientadas a el diseño de elementos en flexión o la resistencia de elementos en flexión de concreto reforzado, tengan una referencia acerca del impacto que puede tener la inclusión de refuerzo en la zona de compresión cuando tienen estas configuraciones de viga. Muy bien, espero les haya sido de su agrado este video. Por supuesto, si les gustó, los invito a que le den like aquí abajo al video para poder llegar a más y más aprendices, interesados, estudiantes, profesionistas que quieren desempolvar un poco estos conocimientos. Y por supuesto, no olviden suscribirse, tocar ahí la campanita también para que por favor les lleguen ahí las notificaciones cuando exista nuevo material. Les agradezco mucho su atención el día de hoy y también les agradezco mucho el que se hayan unido en la transmisión en vivo que hicimos. Quienes no tuvieron oportunidad de unirse, por ahí está en el canal, en la sección, hice una nueva sección que le llamé en vivos, precisamente porque esta temática la voy a seguir desarrollando con nuevos invitados para todos ustedes. Me gustó muchísimo la interacción que tuvimos. Y yo creo que se enriquece mucho, sobre todo si hablamos de temas de innovación o de futuro para nuestra disciplina. Les mando un fuerte y caluroso abrazo, espero se sigan cuidando en esta pandemia. Un afectuoso saludo para todos ustedes, nos vemos muy pronto en la siguiente emisión. Saludos a todos.